Domingo de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que así llegue también el humilde rebaño hasta donde penetró su victorioso pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14 y 43 al 52. Salmo 99. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 y 14 al 17. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Gloria a ti, Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco. Ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán, y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado, lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este proceso pascual llegamos al cuarto domingo de Pascua. Poco a poco nos vamos acercando a las grandes celebraciones de la Iglesia. Celebraciones que traerán consigo la confirmación primero de todo lo que nosotros en materia de fe conocemos, en materia de fe experimentamos. Esta semana, por pura gracia divina de Dios y la misericordia que Él tiene, el Padre, con nosotros, nos alegramos de tener ya al nuevo obispo de Roma, a nuestro Padre, el Papa. Su Santidad León XIV. Nos alegramos como iglesia, como portadores de la fe, de la elección que Dios ha tenido de este nuevo romano pontífice. Muy bien. Ahora también nos alegramos de cómo el Señor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos confirma la importancia de que el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, esa palabra de salvación y de redención, no se quedara solamente entre los judíos, los cuales cerraron su corazón, cerraron sus oídos y cerraron su mente para escuchar lo que el Señor había traído como mensaje de su Padre Celestial. Un mensaje que habla de transformación, de cambio, un nuevo mandamiento de amor, de misericordia. Un Dios cercano a la realidad, ya no un Dios alejado de la realidad del ser humano. Ya no un Dios como lo plantea todo el Antiguo Testamento, sino un Dios que ha querido hacerse 100% humano para lograr que la humanidad en su totalidad alcanzara la divinidad de la gracia de Dios en su existencia. Es así entonces que Pablo y Bernabé tienen que alejarse del pueblo judío y comenzar a hablar a los no judíos, los cuales reciben con agrado, reciben con amor lo que es el mensaje del Evangelio del Señor. Pero como de costumbre, ustedes saben, en todos los lugares hay personas que están a favor de lo que es la palabra de Dios y hay personas que están totalmente en contra. Lo más delicado no es que estés a favor o que estés en contra, sino el por qué estando en contra muchas veces tienes que sembrar cizaña en el corazón de otras personas
mal informar, transmitir tus malas ideas y tus malos pensamientos para que otras personas tomen a favor suyo ese pensamiento y comiences a contrarrestar la fe. Y es lo que sucede muchas veces en nuestras comunidades, en nuestra vida cristiana. ¿Cuántas personas no se permiten preguntarnos a cada uno de nosotros cómo somos, en qué creemos, cómo crecemos, sino que se dejan llevar por comentarios de otras personas? Y al dejarse llevar por comentarios de otras personas, lo que hacen es irte haciendo a un lado, irte desechando, irte viendo de reojo. Y lo mismo le sucede a Pablo y Bernabé. Dice la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que los judíos, al ver que había mucha gente que los escuchaba, mucha gente que se acercaba a la sinagoga, vinieron y empezaron a hablar mal de ellos con personas poderosas de aquella comunidad. ¿Y qué fue lo que lograron al hablar mal de ellos? Que la comunidad, que fueran expulsados de aquel lugar donde se encontraban predicando. Vuelvo a repetir, cuántas veces nosotros, a causa de los malos pensamientos, de las críticas, de los rumores, de los chismes, muchas veces nosotros somos hechos a un lado en nuestras comunidades de fe. Somos hechos a un lado por personas que se creen lo que dicen de nosotros, lo que hablan de nosotros, sin investigar, sin preguntarte. Y estoy hablando directamente de situaciones que a veces son 100% falsas, de lo que hablan de ti, de lo que comentan de ti, y eso lleva muchas veces a la desilusión, a la tristeza, al deseo de abandonar todo, de dejarlo todo. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de participar en la iglesia, de participar en comunidades, de participar en grupos, en movimientos? ¿A causa de qué? A causa de personas que han dado malas razones, malos comentarios, malos pensamientos acerca de nuestra propia persona. Y eso se divulga y las personas, en lugar, como les decía, de preguntarte cómo está aquella situación, vienen y se la creen. Y comienzan entonces a hacerte la vida imposible. Van y comentan con tu sacerdote, con tu párroco, van y comentan la situación, y muchas veces como sacerdotes nos creemos de lo que dicen las personas. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a conocer el corazón del ser humano. Solo Dios, solo el Señor conoce el corazón y la intención de cada uno de nosotros. Y por eso nosotros debemos de ser muy precavidos con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que escuchamos y especialmente con lo que creemos y atesoramos en nuestro corazón. Que no debe de ser odio ni resentimiento, a pesar de que la persona pueda tener muchos defectos, como todos los tenemos, pero tú no debes dejarte llevar por lo que otras personas dicen. Hasta que tú no seas testigo o no seas partícipe de una situación, no puedes confirmar lo que otros dicen acerca de tu hermano, de una persona a tu alrededor. Porque si no, estamos faltando al sentido de la caridad, al sentido del amor. Y por eso Jesús a Pablo y a Bernabé le ha inspirado, ¿verdad?, el hecho de alejarse del judío y comenzar entonces a predicar a los no judíos, los cuales aceptan con un corazón sincero la palabra del Señor, cumpliéndose así que la palabra del Señor irá llegando a todas las naciones, a todos los pueblos, ya no solo a los pueblos judíos, sino también a todos aquellos pueblos que están fuera de la comarca de los judíos, aquellos pueblos que están en una total y completa diferencia de pensamiento. Y por eso todos nosotros, queridos hermanos, debemos de ser fieles a lo que el Señor quiere en nuestra vida, a lo que el Señor quiere
en nuestra existencia. Una fe firme, una fe fuerte, una fe sólida, una fe que nos lleva totalmente a entregarnos plenamente al Señor. Y por eso el libro del Apocalipsis, complementando lo que nos dice los Hechos de los Apóstoles, nos sigue hablando de la visión que tiene Juan. Esa revelación que tiene Juan, especialmente con el hecho de ver el trono donde está sentado Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero al cual ha sido entregado todo poder, el cual recibe todo honor, el cual recibe toda gloria. Es aquel que Juan ha visto. Un cordero que, como le dicen los que están hablando con él, al ver un sinfín de personas con vestiduras blancas, dice Juan en el libro del Apocalipsis, le dicen: esos son los que vienen de la gran persecución. Han lavado y blanqueado sus vestiduras. Todos nosotros, queridos hermanos, sabemos perfectamente que la iglesia, que nuestra fe cimentada en Jesucristo será, como de costumbre, una total persecución. Y conste que la persecución de la que hablamos no solo es la persecución que nosotros podemos ver o leer en los libros de historia que hablan de cómo perseguían a los cristianos, de cómo los asesinaban, de cómo los echaban a los leones, de cómo los torturaban. La persecución no solo es de esa manera extrema. La persecución también es cuando muchas veces tu vida entregada al Señor se ve perseguida, como les decía anteriormente, por los comentarios de tu propia familia, de tus hijos, de tus nietos, que te dicen que para qué estás siguiendo a la iglesia si sigues siendo la misma persona, si no cambias, si no te transformas. Y si bien es cierto, tienen razón, cuando ven tus comportamientos que siguen siendo iguales a como eran antes y que a pesar de que te has entregado al Señor y de que escuchas palabra del Señor, pareciera que por un oído entra la palabra del Señor y por el otro sale. Y no se te ven transformaciones, no se te ven cambios. O sea, muchas veces nosotros debemos de ser conscientes realmente cómo estamos viviendo la fe, cómo estamos viviendo nuestra entrega con el Señor. Y por eso es importante que cada uno de nosotros, haciendo un examen de conciencia, un verdadero examen de conciencia y un análisis de nuestra vida cristiana, nos demos cuenta que muchas veces, a pesar de haber combatido dificultades, problemas, y habernos transformado al Señor y haber recibido del Señor su perdón, su misericordia, continuamos comportándonos como pecadores. Continuamos comportándonos como personas que no han conocido al Señor. Seguimos comportándonos como que si el Señor jamás hubiera llegado a nuestra vida. Y por eso el libro del Apocalipsis ahora nos pregunta a cada uno de nosotros, y si este es el momento en el que nosotros nos tendríamos que presentar ante el trono del Cordero inmolado, nos tenemos que presentar ante el trono de Jesucristo, ¿será que nuestras vestiduras realmente van lavadas? ¿Será que nuestras vestiduras van blanqueadas? ¿No será que llegarán manchadas a causa de la tentación, del pecado, de las injusticias que muchas veces continuamos realizando? ¿No será que nuestras vestiduras impuestas en nuestro bautismo, aquella vestidura blanca, la llevaremos en lugar de blanca que parezca gris, de tanta mancha que ha recibido? Y por eso para todos nosotros debería de ser cuestionante. ¿Cómo será llegar ante la presencia del Señor? Cuando Él nos llame, cuando llegue su momento en que tengamos que estar presentándonos delante de Él. ¿Cómo llegarán nuestras vestiduras? Llegarán blancas, bien lavadas. ¿Por qué? Porque
todo lo que significa persecución, dificultades, problemas, situaciones económicas difíciles que sobrepasamos en el nombre del Señor, todo eso nos va purificando. ¿Por qué nos purifica? Porque de esa manera nos damos cuenta que nada de lo que ofrece este mundo vale la pena. Porque todo lo que ofrece este mundo es apariencia. Todo lo que ofrece este mundo es pecado. Todo lo que ofrece este mundo es pasajero. El mundo te puede ofrecer belleza, pero la belleza se termina. El mundo te puede ofrecer poder, pero el poder se termina. El mundo te puede ofrecer un título, te puede ofrecer un mando. El mundo te puede ofrecer un puesto de privilegio, pero todo eso se termina. Porque lo que es de este mundo, en este mundo se acaba. Y por eso nosotros, que sabemos perfectamente que tenemos lo que Dios nos da para vivir eternamente, eso es lo que debemos de cuidar, y eso es lo que debemos de proteger, y eso es lo que debemos de hacer, que nuestra vida continúe siendo capaz de que en medio de las dificultades, que en medio de los sacrificios encontremos el sentido del por qué Dios quiere obrar en nosotros, y el por qué Dios quiere transformarnos, y el por qué Dios quiere cambiarnos. Y por eso el Santo Evangelio de Juan este día nos confirma: yo y el Padre somos la misma cosa, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué confirma esto? Porque dice Él, porque las ovejas escuchan mi voz. No se nos olvide, hermanos, que este cuarto domingo de Pascua es el domingo del buen pastor. Jesús es el buen pastor. Nosotros somos sus ovejas. Pero también nosotros nos convertimos en pastores de nuestros hogares, de nuestras familias, pastores de nuestras vidas. ¿Será que las ovejas que tenemos a nuestro cargo nos están escuchando nuestra voz y nos hacen caso? ¿Cómo está tu relación de comunicación con tus hijos? Tú como oveja escuchas la voz del pastor, escuchas la voz del Señor, que te invita a cambiar, que te invita a transformarte, o sigues igual, o si te sigues portando igual. Ya lo dije, muchas veces escuchamos la palabra del pastor, del Señor Jesús, el pastor por excelencia, pero nos da igual. Y todo lo escudamos diciendo: es que yo no entiendo, es que yo no comprendo. Claro, no comprendes, no entiendes. ¿Por qué? Porque la tentación ha cerrado tus oídos. Y tú cada vez te dispones más a que la tentación cierre tus oídos y no puedas escuchar con el corazón la palabra del Señor, que te pide cambio, transformación, que te pide ser un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Por qué? Porque te has acostumbrado a decir: yo soy así y no voy a cambiar. Mentira. Porque el Señor nos ofrece un cambio de vida, nos ofrece una transformación de nuestra vida, nos ofrece dejar el mal por el bien. Pero debemos de aprender a dejar que el Señor nos guíe. No somos nosotros los que guiamos nuestra vida, es el Señor el que guía nuestra existencia, nuestro diario vivir. Nosotros únicamente vivimos y hacemos realidad lo que el Señor nos habla en el corazón, en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser. Debemos de ser capaces, queridos hermanos, debemos de ser capaces de lograr entender que Jesús, como buen pastor, está dispuesto a dar la vida por nosotros, a transformarnos, a cambiarnos. Nada de lo que se agarra de mi mano, dice el Señor, se soltará. ¿Por qué? Porque el Padre también lo agarrará. O sea que nosotros
Tomados de la mano del Señor Jesús, no solo estamos seguros en el Señor Jesús, también estamos seguros en Dios nuestro Padre. Porque los dos son una sola cosa, lo dice el Señor Jesús al final del Evangelio. Hermanos, nosotros no estamos huérfanos. Tenemos un Padre bondadoso y amoroso. Tenemos un hermano, nuestro Señor Jesucristo, que nos ama con todo su ser, con todo su corazón, siendo capaz de habernos dejado su cuerpo y su sangre como alimento de vida eterna. Y todo el que cree, todo el que se alimenta de ese cuerpo y de esa sangre del Señor, tiene vida eterna, porque vivimos en Él, vivimos para Él y vivimos con Él. Démosle like a este video, hermanos, compartámoslo, activemos las notificaciones, invitemos muchos más hermanos a suscribirse a este canal. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.